música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio. Tal y como anuncié el día de hoy, cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución y la ley, he enviado a la Corte Constitucional 7 preguntas para que ustedes se pronuncien sobre ellas en la consulta popular. Porque nuestra Constitución dice en su primer artículo que la soberanía del país reside en el pueblo, en la voluntad del pueblo ecuatoriano, que es el fundamento de la autoridad y que esa voluntad se ejerce a través de una participación directa. Participación directa en las principales decisiones nacionales. Quiero agradecer de lo más profundo de mi corazón a todos quienes nos hicieron llegar sus propuestas, incluso haciendo fila en las ventanillas de la presidencia para entregarnos su aporte. Sabemos que ahí entregaron su esperanza, sus anhelos, su apuesta por un país mejor. Lo dije ya y lo repito, esos aportes suyos no son granitos de arena, claro que no, son aportes que son verdaderas semillas para labrar el futuro, ese futuro que queremos. Son semillas que rotularán la tierra para que nuestra nueva Constitución vuelva a nacer fértil. Las preguntas planteadas por ustedes fueron diversas, pero todas apuntan hacia un país mejor. Hemos priorizado los aspectos más sentidos, por supuesto, y los de mayor trascendencia, para que se fortalezca nuestra democracia. Varias preguntas que no se incorporan a la consulta se convertirán en propuestas de ley del Ejecutivo o formarán parte de la agenda conjunta con la Asamblea Nacional. Otras se transformarán en decretos ejecutivos e incluso, me da mucho gusto decirlo, serán programas y proyectos del Gobierno Nacional. Muchas gracias por ello. He dicho que queremos recuperar el espíritu de la Constitución de Montecristi y es con ese espíritu que he planteado las siguientes preguntas. Primero, en primer lugar, el tema más generalizado en las propuestas, que es el de la corrupción. Vamos a consultar sobre la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción, que nunca más vuelvan a ser ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras, que jamás puedan volver a contratar con el Estado. En los dos casos, proponemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción. La segunda pregunta se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando en la Constitución de Montecristi se formuló la idea del Consejo de Participación Ciudadana, se lo hizo pensando en que un grupo de ciudadanos del más alto nivel ético y sin intereses partidarios o de grupos organice la selección de las autoridades de control. Lamentablemente no ocurrió así. Debemos hacer una autocrítica y modificar esa realidad. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. Mientras esto ocurre, se establecerá un Consejo de Participación transitorio, encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha. La tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida. En regímenes presidencialistas como el nuestro, y con gran poder tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Conciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. Nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos. Por estas razones, la tercera pregunta de la consulta es dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida. Queremos recuperar el espíritu participativo que nos daba la Carta Magna de Montecristi. Con respecto a la cuarta pregunta, ecuatorianos, somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia que se logra en un predio por la inversión pública
y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de suelo. Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción, que viene decreciendo casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada ley de plusvalía que está en vigencia. Posteriormente, trabajaremos sobre propuestas para combatir la especulación e impulsar el sector de la construcción. Con respecto a la quinta pregunta, compatriotas, no podía faltar el tema de cuidar nuestra casa común. Como presidente nacido en el corazón de la Amazonía, a solo unos pasos de Yasuní, tengo la obligación y el compromiso de defender ese espacio único y megadiverso, que es además el techo y el cobijo para varios pueblos y nacionalidades indígenas. Así también lo manifesté cuando era vicepresidente. He escuchado el pedido de cientos de organizaciones ambientales y sociales que piden la protección del Yasuní. Buscamos conservar la biodiversidad y el Parque Nacional Yasuní. Es deber del Estado garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin excepción. Por eso he decidido incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas, óigase bien, 50.000 hectáreas de la zona intangible del Yasuní y la reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera en el ITT, la tercera parte. Sobre el mismo tema versa la sexta pregunta. Otra aspiración expresada por varios movimientos sociales, por el pueblo, por la ciudadanía entera, se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Sarum. Para la pregunta 7, finalmente, y pensando en nuestros niños y niñas, tan expuestos a la crueldad del abuso sexual, estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, encuentran impunidad por el silencio y el temor, por la indefensión de los niños, que, amenazados por el criminal, no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo. Delitos así no pueden compararse con ningún otro. Estamos hablando de la integridad y la dignidad de los niños del Ecuador, de darles la mayor protección y reconocer su interés superior, como reza la Constitución de Montecristi. Queridos y queridas compatriotas, una vez que la Corte Constitucional califique las preguntas, que esperamos sea lo más pronto posible, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar al proceso y cada uno de ustedes podrá elegir con total libertad. Insisto, con total libertad. La consulta es a favor del país, a favor de ustedes y de nuestros hijos. Estos cambios nos darán herramientas poderosas para enfrentar la corrupción, para fortalecer la democracia, para reactivar el empleo y la economía, para cuidar de nuestros niños, para proteger mejor la naturaleza de la que somos parte y vigorizar también nuestra mayor riqueza, que es la diversidad. La soberanía, recordemos, radica en el pueblo. Nosotros solo somos mandatarios. Nada más importante en nuestra gestión que consultar a cada uno de ustedes. Nuestra revolución es democrática. No hay dueños, no hay propietarios. Los dueños de esta revolución son ustedes, somos todos, madres, padres, hijos, estudiantes, servidores, campesinos, indígenas, montubios, afrodescendientes, maestros, científicos, técnicos, artesanos, artistas, soldados y policías de la patria. Todos somos todos. Esta transformación no la puedo hacer solo. Óigaseme bien, no la puedo hacer solo. Necesito de todos ustedes. Todos somos corresponsables. Nada para ustedes, lo dije, sin ustedes. Todo con ustedes. Una excelente semana. Esto es lo que decía el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, en torno a lo que hizo anuncio las 7 preguntas de la consulta popular. Entre su intervención manifestaba algunas preguntas
se modificarían vía resolución, vía decreto y análisis dentro de lo que establece el aspecto administrativo. Otras se dan de carácter de ir a una reforma constitucional. Por ejemplo, la pregunta número 1, según lo que se da a conocer por parte del presidente de la República, consiste en: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? Esta es la primera pregunta que lo establece el primer mandatario a través de la consulta popular y que fue ya entregada en la Secretaría de la Corte Constitucional. Se refiere a la enmienda de la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción dentro de lo que es el Estado ecuatoriano, según lo que manifestaba el presidente Lenín Moreno la noche de ayer. Esto se determinaría dentro de lo que es el aspecto de, si se podría decir, un decreto o una resolución, o como se determine por parte de lo que establece el presidente de la República, o a su vez entraría en materia de análisis constitucional la primera pregunta. La segunda pregunta, según lo que formuló el primer mandatario, consiste: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actores miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo que se presenta en el número 3. Esto es según lo que manifiesta el presidente de la República en relación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es terminar el periodo de los actuales funcionarios y designar un consejo transitorio para que evalúe cuál va a ser el mecanismo de selección para el próximo Consejo de Participación Ciudadana que se ha constituido según la actual Constitución en el quinto poder. La tercera pregunta se determina en lo siguiente. Tercera pregunta de la consulta popular. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2. Esta pregunta de la reelección indefinida fue el análisis de amplios debates que se generó en octubre, noviembre y diciembre del 2015 en relación a la reelección indefinida, que incluso al momento de votar en el seno de la Asamblea Legislativa, el presidente de la comisión, vicepresidenta de la comisión y los vocales, en su orden, Juan Carlos Casinelli y Verónica Arias, se contradecían al momento de razonar y entregar un informe sobre la socialización de las enmiendas o reformas. Al momento de dar su voto a favor de lo que se estaba discutiendo en el Pleno de la Asamblea Legislativa, ellos manifestaban, razonaban sobre la importancia de las enmiendas, que las enmiendas constitucionales serían para fortalecer lo que es la Constitución y fortalecer el orden democrático. Pero al momento de votar decían, voto a favor de las reformas constitucionales.
eran dos aspectos o dos palabras jurídicas dentro del contexto nacional que tenían una gran importancia. Y hoy el presidente de la República, en su tercera pregunta, está señalando y preguntando, valga la redundancia, al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo o no con la reelección indefinida. Esa es una reforma a esas enmiendas para dejarla obsoleta, o en otras palabras, en términos jurídicos, vamos a la derogatoria de esa enmienda que fue aprobada el pasado 3 de diciembre del 2015 en el Pleno de la Asamblea Legislativa. La cuarta pregunta, según lo que hace referencia el presidente de la República, dice: ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo que se da a conocer? Esto en relación a la ley de plusvalía que la presentó el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, que se generó en torno a lo que es el aspecto de preocupación principalmente en el sector de la construcción. La quinta pregunta se refiere en los siguientes términos: ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en menos de 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Cabe recordar que el presidente de la República el pasado sábado en Montecristi, cuando hacía la conmemoración de los 9 años de la Constitución actual, manifestaba de que los derechos de la naturaleza estarán puestos en 2 preguntas en la consulta popular. Y en esta parte de lo que se refiere a la quinta pregunta sobre las zonas intangibles en el área de explotación petrolera, esta es una pregunta que podría ir a la consulta popular o se podría ir modificando en el aspecto administrativo a través de una resolución o un decreto presidencial. Allí tendrá que valorar la Corte Constitucional estas preguntas en torno a lo que está manifestando el presidente de la República. Y la segunda planteamiento sobre los derechos de la naturaleza que están estipulados en la sexta pregunta. Dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? La quinta y sexta pregunta tienen los aspectos de los derechos a la naturaleza que dijo el presidente de la República el pasado sábado en la ciudad de Montecristi. Y creo que esta última pregunta dentro de lo que es la sexta sobre las áreas mineras metálicas en todas sus etapas es un sentir principalmente del prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe, que entró en lo que es materia de exigir respeto a la Pachamama, es decir, a la tierra. Y aquí podría entrar en un análisis la Corte Constitucional, Pablo, en el sentido de que ¿entraría esta pregunta por vía consulta popular o entraría esta pregunta vía que se lo puede hacer decreto presidencial o decreto ejecutivo o resolución? Porque el presidente de la República en su inicio de la intervención manifestaba: pongo a consideración estas preguntas que podrían ser para consulta popular o se las podría tomar en lo que es decretos presidenciales. La séptima pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador
para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes según el anexo 4. Yo recuerdo, Pablo, que anteriormente manifestábamos cuando los asambleístas del anterior periodo discutían el Código de la Niñez y Adolescencia, las reformas, el Código de Familia, como lo manifestaban. Se les hacía estos planteamientos, pero nunca tomaron en cuenta ciertos argumentos de la sociedad civil ecuatoriana. Y hoy entramos en aspectos de estas preguntas que sabrán valorarlas. Nosotros no vamos a hacer ningún juicio en torno a las actuales preguntas, pero sí vamos a razonar el por qué el presidente Lenín Moreno está preguntando en base a lo que dice las preguntas planteadas la noche de ayer, Pablo. Así es, Lindon, y para ir analizando una contextualización de lo que el presidente de la República ayer le dijo al pueblo ecuatoriano y a algunas visiones de lo que se tiene para el tema de la gobernabilidad y de la tranquilidad del pueblo ecuatoriano. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos está de acuerdo sobre el tema de la ley de plusvalía, que le puso una ley el anterior gobierno respaldada por muchos asambleístas de la línea de Alianza País, en la cual estaba observando el esfuerzo del ciudadano y quitándole la rentabilidad que es legítima de un ciudadano que tiene un bien inmueble, para trasladarle esa potencialidad al Estado y posiblemente al bolsillo del señor Rivera, del tío del vicepresidente de la República. Así de sencillas las cosas. Y tenemos que hablar claro en ese tema. ¿Cómo es que el Estado se pone a sospechar del verdadero dueño del Estado, que es el pueblo ecuatoriano? Sobre cómo tiene sus bienes inmuebles y por qué tiene que tener la utilidad de ese bien inmueble si las obras las construye el Estado. En otras palabras nos decía, yo les construyo la obra. Rafael Correa Delgado construía las obras del bolsillo de él. De lo que yo recuerdo, el pueblo ecuatoriano paga los impuestos para que se construya infraestructura, se revierta en infraestructura para el general de los habitantes, tengan o no tengan bienes inmuebles. Pero sin embargo se quiso atropellar ese derecho de propiedad, el derecho a la propiedad individual, pero se lo trastocó con el tema de la plusvalía. Qué bueno que se pregunte al pueblo ecuatoriano, porque el esfuerzo de una persona, de un núcleo familiar, no tiene por qué sojuzgarlo el Estado, para decirle, tienes que darme el 75% de la venta de ese bien inmueble, porque yo soy el dueño aquí de todo. Yo creo que allí se entraría en un buen debate, y a lo mejor el daño ocasionado por esa ley tendrá que ser retroactivo. Para algunos dicen que el tema no hay retroactividad para algunas cosas, incluso para muchos derechos que fueron escritos en la Constitución. Siempre hemos manifestado que esa Constitución surgió en un momento ideológico de ocupación en América Latina por parte de la revolución del socialismo del siglo XXI y las versiones diferentes que se han dado en América Latina, una de ellas la Revolución Ciudadana, para determinar el nuevo orden mundial de lo que quiere el control de determinadas líneas ideológicas a nivel del mundo. Entonces, Lindon, sería pertinente ir con la primera pregunta para ir analizándola pregunta por pregunta para dar nuestra opinión. No es la verdad, pero el pueblo ecuatoriano va a tener la suficiente capacidad para poder ir razonando en este contexto. Lindon, si vamos con el tema de la primera pregunta. La primera pregunta, Pablo, dice, ¿está de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país
y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1, dice la pregunta del presidente Lenín Moreno, que la formuló el día de ayer, Pablo. Lindon, esta primera pregunta que la está planteando el presidente de la República a través de una consulta, todo mundo ya tiene prácticamente la paternidad de esta pregunta. Incluso desde la provincia de Loja han manifestado que ellos han sido los que han pregonado y han dado a conocer de este tema la muerte política, en otras palabras, sobre ciudadanos que han estado en temas de corrupción, para que el Estado no pueda contratar y algo más. Perfecto. Pero nunca le dijeron al pueblo ecuatoriano el resto, que podría ser uno de los baluartes para esta pregunta. Yo totalmente de acuerdo. Hay que fundamentar para ver si no se violan algunos derechos fundamentales del ser humano, para garantizar esa prolijidad de lo que es la avanzada en el tema de estos derechos civiles y fundamentales que tiene la humanidad. Pero Lindon, para ir canalizando, porque eso lo vamos a ir analizando pregunta por pregunta en las futuras emisiones de prensa radial, en un desglose que lo hagamos de manera política y jurídicamente. La pérdida de los derechos políticos, la muerte civil que llaman. La muerte civil para actos económicos del Estado o también para actos morales y éticos del Estado. Eso incluye los actos administrativos, el no haber sido prolijos con el argumento jurídico de propender a la seguridad jurídica y también a la defensión del ciudadano por parte del Estado o de un gobierno. Topemos el tema económico, los casos de corrupción, muerte política. Perfecto, se sanciona, se juzga al ciudadano por haberse apropiado ilegítimamente del recurso económico del Estado, que es propiedad del pueblo ecuatoriano. La seguridad jurídica sería cómo juzgarlo a ese ciudadano cuando esa seguridad jurídica surgió en un momento de ideología política. Por eso era nuestro pedido de solicitar la instalación de una asamblea constituyente para el pilar fundamental de la división de los poderes, entre ellos el Poder Judicial del Ecuador, pueda restablecerse su dignidad, y además de ello, lo que era la vertiente del imperio de la justicia. Para juzgar en argumento jurídico propio surgido en lo que es la doctrina del justo y del pecador, para que ese aspecto jurídico no tenga viso alguno de haber sido fundamentado en ideología política. De eso es lo que se trataba nuestro pedido de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero en el tema económico, juzguémoslo al ciudadano que se apropió indebidamente de los recursos públicos, por haberse apropiado, y por haber traicionado la confianza que le delegó el pueblo ecuatoriano, que sería otra cuerda, por separado a lo mejor. Y también hay otra. Por eso digo, está bien el tema de la muerte civil, pero hay que explicarle al pueblo ecuatoriano toda la profundidad de la palabra jurídica que se quiere introducir en una reforma constitucional. No es únicamente para el corrupto que está dentro del gobierno o dentro de la conducción del Estado. ¿Y qué pasa con el operador de justicia que dolosamente inobserva o simplemente soterradamente genera un acto administrativo doloso, no apegado al imperio de la justicia? ¿No será también que él debe de tener la muerte civil? Y no es únicamente que pueda contratar con el Estado, sino que no pueda servir dentro de la estructura del Estado ecuatoriano, incluso dentro de una sociedad civil. Eso significaría el retiro de su título profesional para ejercer una función determinada. ¿Por qué? Porque está violentando no solamente el debido proceso, sino la seguridad jurídica de un Estado para un pueblo. Entonces,
llevemos hasta ese nivel también ético y moral lo que sería la muerte civil. Y a lo mejor vamos a tener ya un aspecto más amplio de lo que sería esta primera pregunta de la consulta popular. Lyndon, pero además de ello, por ejemplo, ¿qué pasaría si en esta muerte civil, pienso yo, porque estamos aquí para razonar y fundamentar en el aspecto de lo que sería el constitucionalismo y el derecho como fuente del derecho, la costumbre del pueblo ecuatoriano y de otros pueblos? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a ese ciudadano que se apropió indebidamente de los dineros? Hablemos del caso de Brecht, hablemos de esos sobornos que se han dado. ¿Qué pasaría si se dice? Porque aquí, Lyndon, no es únicamente la pregunta. Con esta pregunta, la Asamblea Nacional Legislativa, la futura Asamblea Nacional Legislativa, tendrá que estructurar una ley moral y ética para el Estado. No estoy hablando del Código Integral Penal. No. Estoy hablando de otro aspecto y otro complejo jurídico que tiene que abordarse. ¿Que pueda ser insertado dentro del Código Penal Integral? Posiblemente. Pero hablemos de una ley moral y ética para el Estado ecuatoriano. Al ser observado este acto de corrupción y se declara, por ejemplo, pongamos la figura de una autoridad del Estado ecuatoriano, muerte civil para ese ciudadano, no puede ser autoridad, no puede concursar en procesos electorales, no puede contratar con el Estado, pero incluso profesionalmente también tiene que ser retirado todo el beneficio que le ha otorgado el Estado a través de su actividad, a lo mejor privada, que sería de debate, posiblemente. ¿Y qué pasaría si decimos dentro de esa ley moral que sus generaciones, 2 generaciones de consanguinidad y 3 de afinidad no podrán tampoco contratar con el Estado, peormente participar en un aspecto de lid electoral? ¿Qué pasaría si se pone esa profundidad? Algunos van a decir, no, es que lo que hace el padre no tiene por qué pagar el hijo. Disculpen, pero el hijo se está beneficiando de la apropiación indebida de recursos económicos para fundamentar el nivel de vida que lleva y la capacitación intelectual a través de recursos que se apropió su señor padre. Entonces, Lyndon, el aspecto no es únicamente decir una palabra y que nosotros somos los autores de este tema de la muerte civil. Yo no he sido el autor, pero estoy fundamentando todo el andamiaje que tiene que tener esa figura jurídica que se va a insertar dentro de la norma constitucional, Lyndon. Pablo, a través de las redes sociales nos hacen también referencia a lo que usted está opinando sobre este tema. Francisco Rivera Balcázar dice, hubiera sido bueno, señor presidente, que todas las enmiendas sean eliminadas. Qué pena que no utilice la consulta para que nos expresemos. Álvaro Vladimir Gordón Peña Herrera dice, estimados SR Radio, saludos. Lamentablemente la asambleísta Verónica Arias siempre ha obedecido a los intereses personales del actual alcalde de Loja y no ha procedido con criterio propio en las enmiendas constitucionales, como en el llamado de juicio político a Jorge Glass, vicepresidente de la República. Es lo que nos dan a conocer en redes sociales, Pablo. Así es, Lyndon. Y siguiendo con el tema de la primera pregunta, ya estamos algunos minutos, Lyndon. Esto no es un tema sencillo. Recalquemos lo que dice la primera pregunta, Pablo. Dice, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo 1, según lo que dijo el presidente de la República, Pablo? Lyndon, la última parte, yo creo que todo el ecuatoriano va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Que pague con sus bienes que tiene lo que se apropió ilegítimamente dentro de la conducción del Estado. ¿Y por qué solamente el tema político de participar en una lid electoral? No.
tiene que ser en ese andamiaje que anteriormente le manifestábamos, hasta el segundo grado de consanguinidad y tercero de afinidad, que lo estoy yo simplemente haciendo referencia, que depende ya de las voluntades de cómo puedan cuantificar ese grado de afinidad y de consanguinidad. Porque las generaciones de aquel corrupto se van a beneficiar del recurso económico apropiado de manera ilegítima. Entonces aquellos ciudadanos que se están beneficiando de un acto ilegítimo, tiene que también caerles esta muerte civil, si queremos restablecer la moral y la ética de un Estado. Y esa finalidad no es únicamente para el actor que está conduciendo el Estado, sino también para el acto administrativo, para esa característica moral que tiene que tener un funcionario en la conducción de responsabilidades del manejo administrativo de la institucionalidad. E incluso podríamos ir al tema de lo que sería la actividad privada y pública de un ciudadano que está en contienda electoral. Y a lo mejor esa diversidad de lo que estamos aquí aseverando va a ser necesaria de irla focalizando. Pablo, es que allí usted recuerda que siempre puntualizábamos un aspecto dentro de lo que es el aspecto de la democracia en el Estado ecuatoriano. Si usted se activa políticamente para participar en un proceso de elección, ¿cuál sería la garantía de usted en ese momento de exigirle al Consejo Nacional Electoral y aplicando la ley de comunicación? Señores, me voy a activar políticamente para esta dignidad, para solicitar el voto a los conciudadanos de mi jurisdicción. Aquí está mi historial de vida, desde generaciones atrás hasta este momento. Obligo y exijo a ustedes que a través de los medios de comunicación se difunda mi patrimonio y mi historial, que lo pongo a consideración. Esa creo que sería la mejor valoración. Y un aspecto de lo que usted decía, Pablo, ¿quién está fallando en el Estado ecuatoriano? ¿No serán los organismos de control? ¿No serán los organismos judiciales? Porque actualmente, un ejemplo le pongo. Proyecto Regenerar. Qué bien, a eso iba también. Proyecto Regenerar, ¿qué es lo que sucedió? El activista Bolívar Loján denunció en su debido momento de que no se había elevado la convocatoria a licitación internacional del Proyecto Regenerar en el portal de compras públicas del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿quién está fallando allí, Pablo? La pregunta tendría un alcance y creo que podría tener, en lo que viene la segunda pregunta, de observar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero sería también importante de observarlos a los representantes de los organismos de control, porque allí está la debilidad. Si esa comunicación de Contraloría, que ya están observando el proyecto Regenerar, ¿por qué no se sanciona inmediatamente al funcionario que está permitiendo la figura o la construcción de esa figura que mañana puede ser observada en el aspecto jurídico, Pablo? Lindon, el tema de la muerte civil que le llaman, por eso yo demando que se tiene que estructurar una ley moral y ética del Estado. El tema es Regenerar. ¿Qué pasaría si en esta muerte civil que tanto se habla de la primera pregunta, de pronto se ve afectación hacia el ciudadano del Cantón Loja? El haber inobservado un proceso legítimo que es de elevar al portal de compras públicas, que es la institucionalidad llamada a elevar estos procesos de contratación o de convocatoria. No es lo mismo que cualquier página de web, ya sea de cualquier institución. Para eso está el acto legislativo que legitima el portal de compras públicas. Si inobservó, si el fiscalizador no cumplió sus roles, entonces a través de la muerte civil se puede indagar
¿por qué, por ejemplo, el fiscalizador que representa al pueblo de la ciudad y del Cantón Loja no actúa de manera diligente en defender no solamente la inversión económica del ciudadano, sino que se ponga toda la garantía y la solvencia de esa infraestructura que se está construyendo, que es al 100% lo ideal que requiere la ciudad de Loja en su rehabilitación de servicios básicos? Si no da informe, entonces allá hay un acto administrativo doloso que tiene que ser también cuantificado con el tema de la muerte civil. Para que ese contratista no pueda de aquí en adelante contratar con el Estado, y el Estado también es el municipio cantonal, los gobiernos parroquiales y los gobiernos provinciales. Y que a lo mejor la muerte civil pueda llegar a aquel funcionario que no cumplió correctamente en lo que sería seguir los pasos del debido proceso y denunciar las anomalías que se hayan producido. Y la muerte política sería que no pueda participar en futuros eventos electorales por haberle causado daño al Estado cantonal o al Estado nacional. Y esa muerte civil no sabemos si será por periodos o de por vida. En eso estaríamos correctos, pero para eso necesitamos la ley moral y ética del Estado ecuatoriano. Entonces, la primera pregunta no es tan sencilla de decir quitémosle los derechos políticos a un ciudadano. Tiene que ser en todos los niveles. Si traicionó la confianza del ciudadano en la conducción del Estado y se apropió de recursos económicos indebidos del pueblo ecuatoriano, no solamente tiene que ser para el actor político que fue electo mediante proceso electoral, sino también para el funcionario que está generando ese acto administrativo. Entonces ampliemos el abanico. Ya no es simplemente para elecciones, sino que no pueda ser contratado y contratar con el Estado ecuatoriano como castigo por su inobservancia a los argumentos jurídicos de un Estado. Entonces el debate se amplía y aquellos ciudadanos que dicen ser los paternalistas o tener la paternalidad de aquel argumento de la primera pregunta, que expliquen al pueblo ecuatoriano qué es lo que querían decir con esa primera pregunta. Nosotros no hemos fundamentado aquella pregunta, pero estamos razonando la profundidad de la misma que debería tener en este caso para poderle decir al pueblo ecuatoriano está de acuerdo o no está de acuerdo, Lindo. Y en esa circunstancia sí llamamos a que se abra el debate para determinar cuál debe ser el nivel jurídico en norma constitucional de la muerte cruzada o de la muerte civil que se habla en la primera pregunta. Y si es norma constitucional, la figura de un argumento jurídico secundario surge con mayor fuerza y con mayor ahínco de lo que estamos advirtiendo. Una ley moral y ética para el Estado ecuatoriano. No estamos hablando del Código Integral Penal, sino estamos hablando de otro tipo y otra característica de ordenamiento jurídico que pueda permitir el llevar a un juzgamiento a un funcionario para que no esté amparado por cuerpos jurídicos generados y gestados en momentos de ideología. Pablo, es que la pregunta que usted manifiesta de la muerte política, por eso argumenté un aspecto. ¿Qué pasaría si usted se activa el día de mañana para participar en una dignidad de elección popular? Y usted algo bien fundamentó sobre la muerte política, de carácter retroactivo. Usted presenta y exige al Consejo Nacional Electoral, porque desde allí viene la responsabilidad y la honestidad. Este es mi historial familiar. Quiero que lo ponga usted a consideración de toda la jurisdicción donde voy a participar. Observe lo que está sucediendo actualmente, Pablo. Obsérvelo a mi tío. ¿Cuál fue la actuación de mi tío en tales funciones? Porque desde allí viene el aspecto de ser transparentes y observar también la actuación de los familiares. Porque si digo muerte cruzada solo para mí que me beneficie,
y mi entorno que está al lado no lo observan, es hablar en el aire. Lino, y además de ello, por ejemplo, en la muerte cruzada, que tanto se habla, de la muerte civil. Por eso yo digo, el tema, qué bien, pero hay que escribir una ley fundamental sobre el tema de la ética y la moral de los ciudadanos con el Estado. Por ejemplo, el tema de la consanguinidad y afinidad. No es una locura que estamos aquí manifestando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a algún funcionario X le detectan casos de corrupción? No sube los contratos a la información pública, contrata a dedo, como se dice vulgarmente por parte de los ciudadanos. Pero de pronto se queda la investigación allí, en aquel ciudadano. No, en esta ética moral y de ética para el Estado, siempre hemos manifestado la ruta del dinero, y el presidente ya habla de la ruta del dinero. Entonces, bajo ese fundamento de la ruta del dinero, aquel funcionario que gobernó, imaginemos una jurisdicción determinada en el Estado, investiguemos el patrimonio familiar antes, durante y después. Y durante y después también investigar una parte de la consanguinidad. Si los hijos, antes de ser funcionario aquel ciudadano, tenían patrimonio. Y si no tienen patrimonio, investigar de dónde surge ese patrimonio. Pablo, y si ellos se privilegiaron de información privilegiada. Exactamente, Pablo. ¿Por qué razón? La primera pregunta podría tener este contexto que lo dijo el presidente el sábado. Que no me vengan a decir que un funcionario al cual una compañía con la cual él contrató una obra y que recibe $1 millón, que no me vengan a decir que ha trabajado cuando era ministro horas extras, que por eso le han pagado. No insulten la inteligencia del pueblo, no sean sinvergüenzas, no sean sinvergüenzas, no sigan defendiendo a los corruptos, no señor, si usted es honesto, libérese de ellos, porque si no, llama a la duda pues, llama a la duda. Si es que se lo sigue defendiendo, se llama la duda, hasta yo desconfío, pues. Yo desconfío, y en ese momento veo que a lo mejor se viene a construir un esquema mafioso de terror, en el que a lo mejor había más de un involucrado. No, y 1000 veces no vamos a dar la espalda a la responsabilidad de encarar con firmeza cada uno de estos problemas, y además de enfrentarlos con la única forma de enfrentar la mentira, la inmensa diversidad, la maravillosa diversidad de la mentira, porque la verdad es una sola. La mentira puede tener muchas facetas. Esto es lo que decía Pablo, el presidente de la República, de lo que usted manifestaba, también de los funcionarios públicos. Por ejemplo, si hablamos, y sería importante que los organismos de control observen los nuevos negocios que están ubicados en las riberas de los ríos, principalmente en la parte oriental. ¿Qué funcionarios son los que están activados allí? Y no vengan con horas extras, Lino, porque la hora extra... ¿Qué dice el presidente? Exacto. Funcionarios corruptos que no me vengan que han ganado plata con las horas extras. ¿Y por qué son las horas extras, Lino? Exactamente. Porque se sobreentiende que las horas de trabajo son 8 horas y no tiene por qué haber horas extras que se ha extendido el trabajo. Entonces ese funcionario resulta que es ineficiente, que no puede hacer bien su trabajo en las horas que están programadas de acuerdo a lo que es el código o la LOCEP, y que requiere de más tiempo para poder hacer el mismo oficio que tiene que hacerlo en media hora durante su jornada de trabajo. Entonces, Lindon, acá, de lo que estoy hablando de la consanguinidad, de averiguar si el hijo o la hija, ¿de dónde tiene ese patrimonio que supuestamente ya es un gran empresario y que tiene un poder económico sin trabajar? No solamente por la cuestión de la edad biológica, sino por el desempeño de actividades dentro de la estructura privada y pública del Estado. Y también los segundos de afinidad.
Yo me pregunto, porque tanto se habla del señor Rivera, del tío del vicepresidente de la República, que él ha sido tocado con una varita mágica. A lo mejor el mago de Merlín lo topó al señor Rivera y le dijo: con este toque que te doy en el hombro, tú vas a tener la ollita de oro de los duendes cuando hay al final del arco iris. Ese es el cuento. Y con ese cuento al pueblo ecuatoriano lo tratan de embobar, que el señor no tenía nada que ver ni lo conocía a su primo o su tío. Mi pregunta es, y lo más grave es que la información la dan ellos. Ellos manifestaban: tiene que investigarse todo, que Odebrecht no está únicamente hace 10 años aquí en el Ecuador, sino que está hace 30 años. Perfecto. ¿Cuántos años tiene el señor Rivera, el tío del vicepresidente? Por la tercera edad ya no lo pueden llevar a los calabozos, sino que tiene que ser arresto domiciliario. Así se habla. Es la información que dicen los medios de comunicación. Yo estoy leyendo lo que está la parte informativa. ¿Qué pasaría? Como ya es de la persona de la tercera edad, hace 30 o 40 años está Odebrecht en el Ecuador. Mi pregunta, Lindon, y le pregunto a usted: ¿cómo es que Odebrecht no lo llamó hace 40 años al señor Rivera para entregarle recursos económicos por la forma de trabajar en el Ecuador? ¿Por qué no lo llamaron hace 30 años? Y lo llaman al último del momento, cuando se está produciendo estos temas de corrupción, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, las denuncias. Entonces allí entramos a la sospecha, que a lo mejor Odebrecht no lo conocía al señor Rivera, y que lo conoce en este momento político del Estado ecuatoriano. Porque si era de conocimiento el nombre del señor Rivera de la compañía Odebrecht, hace 30 años debió de haberlo llamado para decirle: toma, dame llevando este dinero a la República del Ecuador. Y eso no resulta. Resulta que es en este momento político el que el señor Rivera es conocido por parte de la compañía Odebrecht. Y es conocido justamente cuando el tío está desempeñando altas funciones en el Estado ecuatoriano. Entonces, Lindon, con esta primera pregunta, el tema de la consanguinidad y de la afinidad tiene que ser introducido de manera coherente y profunda para poder reformar el Estado ecuatoriano. Y por eso yo manifiesto que a lo mejor se pueda establecer el código moral y de ética de los funcionarios y también de la consanguinidad y afinidad dentro de un proceso de gobernabilidad. No estoy hablando del Código Integral Penal, que a lo mejor tenga algunas figuras que puedan sancionar esto, sí, pero hemos determinado que con esas figuras que tiene el Código Integral Penal, por ejemplo, con el tema de asociación ilícita, que no puedan profundizar la doctrina. ¿Quién se asocia de manera ilícita? No es para beneficiar al Estado, es para atacar al Estado de manera dolosa o bajo la cobertura de la sombra y de la noche para poder asaltar esa confianza del Estado. Yo así entiendo lo que es la asociación ilícita, y en asociación ilícita es para causarle daño económico, moral y ético al Estado. Entonces, yo creo que tenemos que ser más coherentes y profundos en estos temas. ¿Qué tiempo estamos llevando en la discusión? Que a lo mejor no sea la última verdad nuestra, sino que estamos poniendo en la discusión y en el análisis estos temas. Ya llevamos varios minutos. Entonces los temas no son tan sencillos y tan simplemente a la ligera del razonamiento. Primera pregunta, Lindo. ¿Qué pasa con la segunda pregunta? Tenemos que ir profundizando su debate en ese nivel de profundidad, porque se trata de enmendar la Constitución de la República del Ecuador. Y en lo personal, sigo sosteniendo, es necesario ir a una asamblea constituyente para modificar los cimientos y a lo mejor construir en su totalidad los cimientos de la República. Esa división de poderes y ese respeto que tiene que tener el pueblo ecuatoriano hacia el Estado, y el Estado el respeto al pueblo ecuatoriano. Entonces, Lindo, vamos con la segunda pregunta para ver qué dice la segunda pregunta.
para ir al compromiso de lo que nos están convocando el presidente de la República del Ecuador. La segunda pregunta, y Pablo, yo le iba a proponer para ir analizando pregunta por pregunta en el transcurso de los noticieros, pero la segunda pregunta dice... Me parece bien, Lindo. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para restaurar el Consejo de Participación Ciudadana, reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actores, miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar y el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo ver o ser el caso como anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo a la ley, Pablo? Lindon, por eso es importante discutir pregunta por pregunta, y acojo su pedido y solo un pequeño análisis. Segunda pregunta, tema del Consejo de Participación Ciudadana. Primero, en lo personal, tiene que desaparecer y refundar esa estructura. ¿En qué sentido? Si la primera pregunta da el mecanismo para crear la ley o el código moral y de ética del Estado y del ciudadano en función de concatenar el gran interés nacional, entonces tiene que haber una institucionalidad que vigile ese poder moral y ético. Y a lo mejor ese poder moral y ético puede ser integrado por los colegios profesionales, la sociedad civil organizada, los gremios, los obreros, los sindicalistas, que designen a uno de sus representantes, a lo mejor por provincia, o delegados de las jurisdicciones regionales. Tal cual existen las vocalías, pero no electas por un mandatario ni tampoco por un poder dentro de la estructura del Estado, sino por la sociedad civil, para que sean ellos los encargados de vigilar esta ley del poder moral y ético, este código que estamos hablando, que tiene que construirse por la doctrina que genera esta enmienda de la pregunta número 1. Y este organismo es el que pueda canalizar no solamente las denuncias, sino decir: este acto doloso se está produciendo en el Estado ecuatoriano, y activo el Código Penal integral para que los tribunales de justicia puedan cimentar una evaluación o una indagación de lo que está sucediendo en ese momento. Con esta pregunta, Lindo, con esta segunda pregunta, ¿qué es lo que sucede? Moralmente se debe de retornar la potestad que tiene que tener la Asamblea Nacional Legislativa de poder ellos, mediante la discusión y el análisis, porque allí están varias fuerzas políticas del Estado ecuatoriano integrando la Asamblea, que es la fiscalizadora y la legisladora del pueblo ecuatoriano, asumir su función principal en la parte administrativa de designar las autoridades de control, para que no sean estos vocales del Consejo de Participación quienes han nominado las autoridades de control, y por eso son los casos de corrupción que se han producido. Entonces, dándole la potestad y devolviéndole lo que es la simiente de lo que es el acto legislativo y de fiscalización. Por eso nosotros manifestamos, es el tema constituyente, para construir el pilar correctamente, y que sea la Asamblea Nacional Legislativa la que designe, mediante ternas que se puedan producir, por ejemplo, al Contralor, al fiscal y a otros elementos de las autoridades del control, para que en un momento determinado, cuando por ejemplo veamos a un fiscal que no intuye de la información del pueblo ecuatoriano que se está configurando una figura jurídica, y que la inobserva, que esa Asamblea Legislativa pueda decirle al señor fiscal: señor, usted está incumpliendo el deber fundamental del Estado, y por eso lo llamamos acá, a que explique, y en caso de que no explique correctamente, se le van a quitar las responsabilidades de fiscal y poder nombrar a otro ciudadano para defender y encauzar la virtud del Estado en función de esa institucionalidad y del pueblo ecuatoriano.
Entonces, con esta pregunta, con la segunda pregunta, se restablece la dignidad también de la Asamblea de poder elegir a las autoridades de control. Y con esta segunda pregunta y la primera, Lyndon, prácticamente se está configurando lo que sería el crear la institucionalidad mediante un código de ética y de moral del pueblo y del Estado ecuatoriano, para que puedan ser los observadores y puedan decirle a la Contraloría, a la Fiscalía: señores, en tal organismo se está produciendo un acto doloso en contra del Estado y en contra del pueblo ecuatoriano por tal funcionario. Entonces, qué bueno que son estas preguntas, pero tenemos que ir a la profundidad de los debates, Lyndon, en lo que ha convocado el presidente de la República del Ecuador. Así es, Pablo, y estaremos dentro de lo que es el aspecto del análisis de las 7 preguntas aquí en el noticiero Prensa Radial, con invitados tanto locales y nacionales, sobre cómo ellos interpretarían, porque en la introducción el presidente de la República dijo: hay preguntas que se las puede determinar mediante decreto ejecutivo, decreto presidencial, resoluciones y otras características administrativas. Otras que sí entrarían dentro del tema de consulta popular para ser analizadas luego en la Corte Constitucional y posteriormente en la Asamblea Legislativa, Pablo. Así es, Lyndon. Y seguiremos en el análisis de estas preguntas que el presidente de la República, a través de la consultaria del pueblo ecuatoriano, serán el mecanismo de participación directa de una democracia. Seguimos informando y estaremos atentos a estos temas. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero, Prensa Radial.